Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que estamos en esta comunión a través de la escritura, a través de la palabra y a través de la internet, llegando hasta sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos todos. Vamos a caminar a través de la escritura, recordando un poquito lo que hemos visto. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Vamos a orar antes de empezar. Señor, muchas gracias por tu presencia y tu amor para con nosotros. Señor, te pedimos que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón tu verdad, tu palabra, y que nos permitas crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a la escritura, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más entonces, ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Decíamos que en este pasaje se discute el increíble amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que nos muestra la gran profundidad de la justificación, porque Dios nos ha justificado. Este pasaje nos da una de las definiciones más claras del amor incondicional, el amor ágape. Muestra el sentido de ese amor. El amor ágape va mucho más allá que el amor fileo. El amor fileo es un amor fraterno, un amor que se da a sí mismo por su hermano. Pero el amor ágape es una calidad nueva de amor. Es amor divino, un amor que se sacrifica, un amor que se entrega en favor de los débiles. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Verdad? Él murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos 5:6. ¿Verdad? Murió por los pecadores. Romanos 5, verso 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? También murió por los enemigos. Romanos capítulo 5, el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, 6 y 7, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Éramos impíos, éramos débiles, sin embargo, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios lo vemos en este acto increíble, ¿verdad? Del amor de Dios. Estábamos sin fuerzas, ¿verdad? Astenón, débiles, sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanza, destituidos, sin poder. Éramos espiritualmente indignos, éramos inútiles e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Job 10:1 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma. Salmo 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Verdad? Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Salmo 69:2. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Verdad?
Entonces éramos impíos, asebón, no como Dios, éramos diferentes de Dios, éramos profanos, ¿verdad? Un estilo diferente del de Dios. Dios es piadoso, esto es perfecto, el hombre es impío, esto es, no es como Dios, es imperfecto. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. Gracias, Señor. 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aleluya, gracias a Dios. Judas 17 al 19. Pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones y los sensuales que no tienen el espíritu. Cuán maravilloso es el Señor, Dios eterno, que nos ama entrañablemente, que siendo pecadores apartados de Dios, estando sin fuerzas, que actuábamos impíamente, Él vino a su tiempo, ¿verdad? Catacairón, que Cristo murió por nosotros, fue en el tiempo señalado por Dios, el tiempo que Él destinó, el tiempo apropiado. Los hombres tenían que estar preparados para Cristo antes que Dios enviara a su Hijo al mundo. Los hombres tenían que aprender que eran débiles e impíos, que necesitaban un Salvador. Este era el propósito del Antiguo Testamento y de la ley: mostrar a los hombres que eran pecadores. Romanos 4, versículo 14 y 15 nos dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Tito capítulo 1, versículo 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
¿verdad? La cuarta cosa es que Cristo murió por nosotros. La palabra por, huper, significa para nuestro beneficio, por amor a nosotros, en favor nuestro, en lugar de nosotros como nuestro sustituto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? Cristo murió como nuestro sacrificio. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos capítulo 7, verso 26 y versículo 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, por todas las generaciones. Por eso Él sigue dando la salvación a todo aquel que crea en Él. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Hebreos 9, versículos 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y verso 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Maravilloso el Padre de las luces. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Cristo murió como nuestro rescate. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido, ¿verdad?, justificados gratuitamente por su gracia. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Dios eterno y excelso, que nos ama entrañablemente. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de recibir, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo murió como propiciación por nosotros. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Él cargó, llevó los pecados de todos los hombres de todas las generaciones, ¿verdad? En esa eternidad que Él tiene. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es un amor único. El amor de Dios es un amor increíble. Pensábamos que estábamos solos, que nadie nos amaba, que no éramos aceptos, mas sin embargo ahora nos deleitamos. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. En los momentos más cruciales de nuestra vida, Él se ha hecho presente. Algunos hombres se atreverían a morir por un hombre justo y ecuánime. Algunos hasta se atreverían a morir por un hombre bueno. Pero esto no es lo que Cristo hizo. Cristo no murió por el justo y piadoso, ni por el hombre bueno y piadoso. Él hizo muchísimo más de lo que los hombres hacen. Cristo murió por el impío, por los que eran exactamente lo opuesto al justo y bueno. Murió por los débiles, los inútiles, los desvalidos, los indignos, las personas sin valor ante la sociedad y los hombres. Cristo murió por personas por las cuales ningún hombre querría morir, por personas que carecían de todo valor y nada bueno había en ellos. Murió por los que se oponían diametralmente a Dios, exactamente lo contrario de lo que Él es. Tal es el increíble amor de Dios, tanta es la profundidad de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Éramos pecadores, sin embargo demostró su amor por nosotros. La palabra muestra, sunistemi, significa mostrar, probar, exhibir, demostrar. Es tiempo presente. Dios está siempre amando y mostrando su amor por nosotros. La palabra pecadores, amartolón, se refiere a un hombre que es pecador, un hombre que peca, desobedeciendo la palabra y la voluntad de Dios. Romanos 1, 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Desobedientes a la palabra y a la voluntad de Dios, viviendo una vida egoísta, ignorando los mandamientos y ordenanzas de Dios, haciendo nuestra propia voluntad por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, siguiendo la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El punto es este: es
siendo aún pecadores, que Dios muestra su amor por nosotros. Este es el increíble amor de Dios, que Él se rebajó para salvar pecadores. Podríamos esperar que Él salvase a hombres justos y buenos, pero nos sorprende todavía completamente cuando se afirma que Él salva a los pecadores. Tal es el amor increíble de Dios. Ahora notemos cómo Dios muestra su amor. Dios probó su amor al entregar su único hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar a sus hijos por uno bueno o por una gran causa quizás. Pero, ¿cuántos estarían dispuestos a entregar sus hijos por un hombre que ha cometido traición? O por un hombre que asesinó a uno de los más grandes hombres que han existido. Pensemos en el grande precio que Dios pagó para mostrar su amor hacia nosotros. Él entregó a su Hijo para que muriera por el indigno, por el inútil, por el impío, por el pecador, por los malvados, por los depravados, por los peores pecadores y proscritos que pueda uno imaginar. Pensemos en lo que Dios debe haber pasado, sus sentimientos, su sufrimiento, su dolor, sus heridas, la terrible tensión emocional. Pensemos en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su Hijo. Dios tenía que enviar a su Hijo desde el mundo espiritual y eterno al mundo de la dimensión física y corruptible. Dios tenía que humillar a su Hijo y despojándolo de su gloria eterna e insistiendo en que viniese vestido de carne corruptible y muriese como un hombre. Dios tenía que ver a su Hijo caminar por la vida siendo rechazado, siendo negado, siendo maldecido, insultado, arrestado, torturado y asesinado. Dios tenía que sentarse y ver a su Hijo asesinado por manos de hombres. Tuvo que cruzarse de brazos sabiendo que podía actuar y salvarlo. Dios tuvo que destinar a su Hijo a la muerte de cruz por los pecados de los hombres. Dios tenía que poner los pecados del mundo sobre su Hijo y dejar que Él los cargase. Dios tenía que juzgar a su Hijo como pecador y condenarlo a muerte por el pecado. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Dios tenía que derramar su ira sobre Cristo contra el pecador. Dios tiene que llevar eternamente el dolor de los sufrimientos de su Hijo porque Él es eterno y la muerte de su Hijo está siempre delante de su rostro. Imaginemos esto que está por encima de nuestro entendimiento, pero la agonía eterna es un hecho debido a la naturaleza eterna de Dios. Como se ha dicho, Dios demostró su amor. Ha dado a su Hijo para que muriera por nosotros. No lo merecemos. Nunca lo hemos merecido ni llegaremos jamás a merecerlo. Pero Dios nos ama con un amor increíble. Por lo tanto, Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros como nuestro sustituto en nuestro favor.
Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios prueba su amor por medio de la justificación por la sangre de Cristo. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos capítulo 9, el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dios prueba su amor salvándonos de la ira. Juan 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Romanos 5, versículo 10 y versículo 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, sin embargo, Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado haciendo tres cosas importantes. La primera es que nos reconcilió por la muerte de Cristo. Nos ha reconciliado con Él. Otras palabras, nos ha acercado a Él. Lo segundo es que Dios nos salva por la vida de Cristo. Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios nos da gozo por medio de la expiación o reconciliación que Jesús ha hecho en nuestras almas, en nuestras vidas. Una persona que recibe tanto de Dios debería estar lleno de gozo, debería estar lleno de regocijo. Juan 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, gracias Dios. Juan 16, 24. Hasta ahora, antes de la reconciliación, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios nos habla y nos manifiesta de esta forma la veracidad de su palabra y sus promesas. Pedid y recibiréis. Nada habéis pedido hasta hoy. Pedid en mi nombre, ¿verdad? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Pídele a Dios, clama a Él, invoca su nombre en los momentos de necesidad, en los momentos en los cuales haya aflicción, y verás la respuesta y te regocijarás. Levantarás tu cabeza y verás tu mañana con esperanza. Porque el Dios que tenemos es un Dios real. No es una filosofía de vida. No es un pensamiento positivo. Dios te conoce, sabe tu necesidad. Clama a Él y Él te responderá. Él es el Dios veraz, el Dios de verdad, el Dios todopoderoso, el creador de lo visible y de lo invisible. Aleluya, gracias Dios. Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando hablamos de justicia, significa obediencia al mandamiento, a la ordenanza. Es disciplina. Y al obedecer a Dios, recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el regocijo, el gozo que se manifiesta en tu espíritu. El gozo en el espíritu. La alegría de tener la dicha maravillosa de estar en la presencia del Eterno, del excelso Dios, del omnisciente Dios, del omnipotente Dios. Cuando entras a su presencia y en ese momento sobran las palabras, Él lo sabe todo. Y en ese momento presentas tu petición, tus ruegos, ¿verdad? Tus necesidades. Y ves la mano de Dios manifestarse a tu favor. Claro que hay regocijo, claro que brinca uno de gozo, claro que uno atiende, ¿verdad? Y entiende que Dios escucha y responde. Salmo 126, versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya. Entonces las personas voltearán, te verán y sabrán que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Por el gozo, la alegría que tienes. Porque te has apartado del mal. Porque vives en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque clamas a Él y Él te responde. Aleluya. Y ellos se dan cuenta de que hay algo que ha cambiado en ti, ¿verdad? Que ya no eres igual, que ya no miras igual, que ya no reaccionas igual,
que ahora confías, y esta es la esperanza del creyente. Una esperanza fundamentada en las promesas de Dios. Y ahora clamas a Él basado en esas promesas y por ello desarrollas la naturaleza divina. Por la fe y la confianza que tienes en Él, porque Él no miente, Él nos ha dicho la verdad. Y si Dios nos manifiesta la verdad, necesitamos creerle y permanecer en ello. Isaías 2:3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, agua que sacia, aleluya, comida que sacia, no volverás a tener hambre ni sed. Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya, gracias Dios. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. No somos pueblos nosotros que teníamos profetas o que teníamos la verdad o la palabra, no. Éramos gentiles, mas sin embargo hoy vendremos a la gran ciudad, la nueva Jerusalén, y estaremos con el Señor para siempre. Isaías 6:61-10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Bendito sea el Dios del cielo, permanece en Él, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.